El 19 de septiembre de 2025, una frase estremeció a todo el continente africano. Debemos tener armas nucleares. Con esas palabras, el capitán Ibrahim Traoré, líder de Burkina Faso, no solo desafió al mundo, sino que encendió la mecha de una revolución geopolítica sin precedentes en África. Nadie estaba preparado para semejante declaración. Los noticieros internacionales interrumpieron su programación habitual, y en los mercados financieros de París, Londres y Nueva York, el nerviosismo se hizo palpable. Las redes sociales africanas explotaron en debates y memes, mientras las capitales de los países vecinos convocaban reuniones de emergencia. La frase del capitán Traoré se convirtió, de la noche a la mañana, en la cita más repetida del continente. Era la señal de que África, por primera vez en su historia moderna, estaba decidida a reescribir las reglas del poder global. Frente a las cámaras del planeta, Traoré fue contundente. Su país necesita armas nucleares para defender su soberanía. Esta no es una simple declaración. Burkina Faso ha sellado alianzas secretas con Rusia, Irán, Corea del Norte y China, acercándose a quienes controlan los secretos atómicos y desafían el orden impuesto por Occidente. El anuncio fue tan inesperado como calculado. Traoré se inspiró en la historia reciente. Países que carecieron de armas nucleares fueron invadidos o desestabilizados, mientras aquellos que lograron obtenerlas pudieron mantener su independencia, incluso frente a las amenazas más severas. El avance no es solo diplomático. Se construyen infraestructuras nucleares a una velocidad nunca vista. Bajo tierra, equipos de ingenieros y obreros laboran día y noche en instalaciones de enriquecimiento de uranio, mientras científicos burkineses reciben formación avanzada en laboratorios extranjeros. Jamás una nación africana había cruzado tan rápido el umbral nuclear. A modo de ejemplo, en menos de un año, Burkina Faso ha logrado avances técnicos que a países como India les costaron más de una década consolidar. Las instalaciones, protegidas por cordones de seguridad y sistemas de vigilancia de última generación, han sido comparadas con los laboratorios subterráneos de Natanz en Irán y el complejo de Yongbyon en Corea del Norte. El pánico se apodera de Occidente. Gobiernos de Europa y América del Norte entran en alerta máxima, temiendo perder su influencia y enfrentar a una África capaz de disuadir cualquier intervención militar o chantaje nuclear. Por primera vez, el tablero global tiembla desde el corazón del continente africano. Líderes occidentales recuerdan la crisis de los misiles en Cuba, cuando la mera sospecha de armas nucleares cerca de sus fronteras generó una amenaza existencial. Ahora, la posibilidad de que África cuente con su propio arsenal nuclear genera una inquietud similar, pero con el agravante de que el control ya no está en manos conocidas. Si Burkina Faso y sus aliados logran su propósito, el equilibrio mundial cambiará para siempre. África dejará de ser vulnerable y podría decidir su propio destino. Pero si fracasan, se abrirá la puerta a nuevas intervenciones y a la perpetuación de siglos de sometimiento y explotación. No es una simple cuestión militar. Está en juego la dignidad, la historia y el futuro de más de 1.000 millones de personas. Ahora, viajemos al origen de esta decisión explosiva, las heridas históricas y la lógica estratégica que empujaron a Burkina Faso a desafiar al mundo. Para entender este giro radical, debemos mirar atrás, examinar las cicatrices coloniales y las batallas por la dignidad africana. Solo así, comprenderemos los riesgos, sueños y temores que laten tras la apuesta nuclear de Burkina Faso. El continente africano ha sido, durante siglos, objeto de conquistas, repartos y saqueos. Desde la Conferencia de Berlín en 1884, cuando las potencias europeas se repartieron el continente como un botín, hasta las invasiones y explotaciones modernas, África ha visto cómo su destino era decidido en otras capitales. ¿Por qué una nación africana decide cruzar la línea nuclear? La respuesta no está en el capricho, sino en la memoria viva de un continente marcado por siglos de dominación. El capitán Ibrahim Traoré lo dijo sin rodeos. ¿Por qué bombardear a otro país y llamarlo pacificación? No es solo una denuncia.
Es el grito acumulado de África, que durante más de 5 siglos ha sentido el peso de las potencias occidentales imponiendo su voluntad. Libia, arrasada tras la intervención de la OTAN. Irak, destruido en nombre de la democracia. Afganistán y Siria, desmembrados por intereses ajenos. El saldo es siempre el mismo: países convertidos en ruinas y sociedades partidas, mientras Occidente justifica sus acciones como misiones de paz o liberación. El ejemplo de Libia es especialmente doloroso para África. Muammar el-Gaddafi, tras renunciar a su programa nuclear, fue derrocado y asesinado. El país cayó en el caos y su pueblo aún sufre las consecuencias. En contraste, Corea del Norte, pese a su aislamiento y amenazas, jamás ha sido invadida. Su secreto: la posesión de armas nucleares. Para Traoré, la enseñanza es brutal. Ningún discurso, ningún tratado, ninguna bandera internacional ha salvado a los africanos cuando Washington, París o Londres han decidido intervenir. La única protección real es la disuasión. El caso de Irán es también ilustrativo. Aunque sometido a sanciones y presiones, su avance nuclear ha obligado a Occidente a negociar, en lugar de intervenir militarmente. Es la lógica de la fuerza. El respeto solo llega cuando existe la capacidad de infligir un daño inaceptable al adversario. Veamos el caso de Corea del Norte. Ha sido amenazada, sí, pero nunca invadida. ¿Por qué? Porque tiene el seguro definitivo: las armas nucleares. Mientras otros países fueron arrasados, Corea del Norte mantiene su independencia gracias a esa disuasión total. Incluso en momentos de máxima tensión, como durante la presidencia de Donald Trump, Pyongyang supo negociar desde una posición de fuerza, consciente de que ninguna potencia se arriesgaría a un conflicto nuclear abierto. África, durante 5 siglos, nunca tuvo acceso a ese poder. Sus naciones han sido golpeadas una y otra vez con golpes de Estado, sanciones y guerras impuestas desde fuera. Sin ese último disuasivo, la seguridad y la autodeterminación africanas siempre han pendido de un hilo. Hasta hoy, ningún país africano había conseguido desarrollar un programa nuclear propio con fines militares. Los intentos de Sudáfrica en los años 70 y 80 fueron desmantelados bajo presión internacional, y tras el fin del apartheid, el arsenal fue desmantelado voluntariamente. Esto dejó al continente en una posición de extrema vulnerabilidad. Hoy, Traoré y su Burkina Faso se rebelan contra ese destino. El cálculo es frío y urgente. Si Occidente solo respeta la fuerza, solo una fuerza equivalente puede blindar la soberanía africana. Aquí, la apuesta nuclear no es amenaza, sino supervivencia y dignidad. La decisión de Traoré se fundamenta en la historia reciente y en el principio de que la mejor defensa es la capacidad de infligir represalias devastadoras. Así lo aprendieron Israel, India y Pakistán, que pese a enormes presiones internacionales, mantuvieron sus programas nucleares y hoy son tratados con cautela y respeto. El futuro de Burkina Faso, y quizás de toda África, depende de romper el ciclo de dependencia y vulnerabilidad. Si logra acceder a la disuasión nuclear, el equilibrio de poder mundial podría cambiar y millones de africanos tendrían por fin una garantía real de independencia. Pero el riesgo es inmenso. Un paso en falso podría desencadenar una guerra preventiva, sanciones devastadoras o la desestabilización total de la región. Con la visión de Traoré como punto de partida, debemos explorar cómo Burkina Faso está construyendo, paso a paso, su capacidad nuclear, desde las raíces y en secreto. El camino de la proliferación nuclear está jalonado de trampas y obstáculos, sabotajes, espías, sanciones y amenazas constantes. Sin embargo, la determinación del liderazgo burkinés es inquebrantable, y cada avance técnico es celebrado como una victoria nacional. Pero este camino no está exento de riesgos letales ni de enemigos ocultos. El plan de Burkina Faso pone en jaque a los gigantes y desata una carrera silenciosa bajo el radar internacional. El país ha aprendido de los errores ajenos. Protege sus instalaciones con sistemas antiaéreos, oculta sus laboratorios bajo kilómetros de roca
y emplea técnicas de cifrado digital para evitar el espionaje cibernético. Cada científico burkinés es monitoreado y protegido, conscientes de que en otros países, los expertos nucleares han sido objetivo de asesinatos selectivos y secuestros. Burkina Faso no solo habla, avanza en silencio, consolidando su posición en el tablero nuclear. Mientras Occidente debate y amenaza, el país africano ya retiene en sus manos la materia más codiciada del siglo XXI, el uranio. Sus reservas, certificadas por expertos, lo colocan como la cuarta nación más rica en uranio del continente africano. Según cálculos técnicos, posee lo suficiente para producir material destinado a 100 cabezas nucleares plenamente funcionales. Es la base de un poder capaz de alterar el equilibrio mundial. A diferencia de épocas pasadas, el control ahora es total. El uranio ha sido nacionalizado, las compañías extranjeras expulsadas, cada gramo extraído está bajo custodia militar y supervisión directa del Estado. El saqueo y la injerencia han sido proscritos por decreto presidencial. El recurso queda blindado y fuera del alcance externo. En el pasado, empresas francesas y canadienses controlaban la mayor parte de la producción de uranio en Burkina Faso y Níger. Ahora, la situación se ha invertido. El Estado burkinés administra directamente la cadena de extracción, procesamiento y almacenamiento. Esto asegura que el uranio no salga del país sin autorización y que cada tonelada pueda ser utilizada en beneficio nacional. Sin embargo, el salto real está en la infraestructura. En tan solo unos meses, Burkina Faso ha inaugurado centros de enriquecimiento, reactores de investigación y laboratorios secretos dedicados al desarrollo de armamento. Estas instalaciones, en su mayoría subterráneas, se protegen con gruesas capas de concreto y sistemas antiaéreos. El objetivo es inequívoco: lograr autonomía total en el ciclo nuclear, desde la extracción hasta la miniaturización de ojivas listas para ser desplegadas. Esta estrategia recuerda al programa nuclear iraní, que logró operar durante años pese a sanciones y sabotajes, gracias a la dispersión y el camuflaje de sus instalaciones. Nada de esto sería posible sin alianzas discretas y potentes. Rusia transfiere tecnología de centrifugado, planos de reactores y expertos en ingeniería nuclear. Irán aporta centrifugadoras avanzadas y técnicas de miniaturización que aceleran el proceso años. Corea del Norte envía ingenieros en fortificaciones subterráneas, seguridad y operaciones bajo condiciones extremas. China, pragmática, comparte secretos sobre misiles, permitiendo a Burkina Faso dominar la ciencia de la entrega nuclear. Esta cooperación recuerda al Club de los Cinco original, pero ahora con una orientación antioccidental y una agenda de emancipación africana. El país no solo forma ingenieros, forja una élite científica. Decenas de jóvenes estudian física nuclear, ingeniería de materiales y ciberseguridad en universidades y laboratorios de Moscú, Teherán, Pyongyang y Pekín. Cada regreso aporta disciplina y conocimiento militar a un programa que ya no admite retroceso. El proceso de formación se inspira en el modelo indio, donde generaciones de científicos fueron enviados al extranjero para absorber conocimientos y regresar a desarrollar capacidades nacionales. Una de esas historias es la de Fatoumata, una joven burkinesa que estudió en Moscú y hoy lidera uno de los laboratorios de enriquecimiento más avanzados del país. Su trabajo es símbolo de la nueva generación de científicos africanos decididos a cambiar la historia de su continente. De forma paralela, el desarrollo de misiles acelera. Los primeros prototipos de corto alcance han sido probados. Ahora se avanza hacia misiles de medio e incluso intermedio alcance, capaces de golpear bases y capitales occidentales en África y más allá. El arsenal crece con la diversidad de vectores: aviones adaptados, drones sigilosos, submarinos artesanales, artillería pesada y bombas de maletín para operaciones encubiertas. El objetivo es lograr una capacidad de represalia creíble y diversificada, siguiendo el ejemplo de Pakistán, que apostó por la multiplicidad de plataformas para asegurar la disuasión frente a India. El centro de mando y control es la columna vertebral de esta arquitectura mortal. Búnkeres blindados bajo la capital,
comunicaciones cifradas y el temido botón de represalia, diseñado para asegurar que ningún ataque preventivo quede sin respuesta devastadora. Cada capa tecnológica refuerza la inmunidad del país, pero también lo coloca en la mira de sabotajes, sanciones y amenazas de intervención extranjera. El sistema de mando ha sido diseñado para resistir ataques cibernéticos, cortes de energía y sabotaje físico. Se han creado protocolos de lanzamiento automático en caso de que la cadena de mando sea neutralizada, un mecanismo conocido como muerte asegurada, similar al sistema ruso Perimeter. El avance técnico transforma a Burkina Faso en objetivo y en actor intocable. El margen de error se estrecha. Con cada día, la inmunidad del programa crece, pero también el riesgo de un ataque preventivo o un sabotaje letal. La experiencia de Irán y Corea del Norte muestra que la fase más peligrosa para un programa nuclear es justo antes de su consolidación. Es el momento en que los adversarios pueden decidir actuar para evitar un punto de no retorno. La tensión escala con cada avance. Occidente, ahora acorralado, debe decidir hasta dónde está dispuesto a llegar para evitar que África cambie las reglas del juego. Se barajan escenarios de intervención encubierta, ataques aéreos limitados, campañas de desinformación y alianzas con países vecinos dispuestos a frenar la ambición nuclear burkinesa a cambio de beneficios económicos o militares. El pánico recorre los pasillos de las agencias occidentales. ¿Cómo frenar la inesperada proliferación nuclear africana? Los servicios de inteligencia de Estados Unidos, Francia y el Reino Unido consideran el programa nuclear de Burkina Faso una amenaza sin precedentes. El temor no solo reside en la tecnología, sino en un giro radical. Por primera vez, un país africano está a punto de romper el monopolio nuclear de Occidente y alterar el equilibrio geoestratégico bajo sus propias reglas. La maquinaria occidental se pone en marcha a toda velocidad. Se evalúan opciones extremas: bombardeos a búnkeres secretos, sabotajes cibernéticos y físicos, asesinatos selectivos de científicos clave y un endurecimiento brutal de sanciones económicas y diplomáticas. Cada movimiento plantea riesgos imposibles de calcular: represalias imprevistas, desestabilización regional o incluso el desencadenamiento de una guerra abierta. En el pasado, operaciones como la destrucción del reactor Osirak en Irak por parte de Israel en 1981 o los ataques cibernéticos Stuxnet contra Irán muestran que la intervención directa es una posibilidad real cuando el status quo se ve amenazado. Simultáneamente, las grandes potencias intensifican la presión en organismos internacionales. El Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas debate resoluciones de condena, amenazas de embargo y la posibilidad de aislar por completo a Burkina Faso. Los países vecinos, bajo la sombra de sanciones secundarias, se ven forzados a colaborar en los esfuerzos de contención, aún a costa de su propia estabilidad. En la Unión Africana, el debate es intenso. Algunos países apoyan la soberanía burkinesa, mientras otros temen una escalada que arrastre a toda la región al conflicto. Pero el miedo más profundo de Occidente es el efecto dominó. Sudáfrica, Egipto, Nigeria y Argelia observan atentos el desafío burkinés. Si este pequeño país logra consolidar su programa nuclear, podría desencadenar una reacción en cadena. Otras naciones africanas, cansadas de la dependencia y la vulnerabilidad, podrían iniciar sus propios proyectos, cambiando para siempre el rostro del continente. Este escenario recuerda a la carrera nuclear en Asia tras el éxito indio, que llevó a Pakistán a desarrollar su propio arsenal y cambió la ecuación estratégica del sur del continente asiático. El nuevo poder africano reconfigura la ecuación militar. Solo la posibilidad de una respuesta nuclear torna impensable cualquier intervención directa de potencias occidentales. Los ejércitos que antes actuaban con total impunidad en la región ahora enfrentan un peligro que jamás habían considerado en suelo africano. La doctrina de la disuasión nuclear, probada durante la Guerra Fría, se instala en África como garante de la estabilidad, pero también como fuente de incertidumbre y temor. En paralelo, Burkina Faso y sus aliados aprovechan el momento.
tejen una red inédita de alianzas nucleares con Rusia, Irán, Corea del Norte y China. Estos acuerdos aceleran la transferencia de tecnología, sistemas de defensa avanzada y respaldo diplomático, formando un bloque antioccidental con una capacidad de disuasión nuclear nunca vista en África. La creación de un paraguas nuclear africano, similar al que Estados Unidos ofrece a sus aliados en Europa y Asia, es vista como una revolución estratégica sin precedentes. El continente se halla ante una encrucijada histórica. La apuesta nuclear puede abrir la puerta a una soberanía genuina y a un nuevo liderazgo global, pero también atraer sabotaje, aislamiento o incluso conflictos regionales. Cada decisión tomada ahora tendrá consecuencias irreversibles para millones de personas y para la balanza de poder mundial. Es un momento comparable a la independencia de Ghana en 1957, cuando por primera vez una colonia africana rompió las cadenas del colonialismo, desencadenando una ola de emancipación. Hoy, la apuesta nuclear de Burkina Faso puede tener un impacto aún más profundo y duradero. Desde el corazón de Ouagadougou, Traoré observa cómo Occidente reacciona y los aliados se posicionan. Un solo error podría encender la chispa de una nueva era o provocar una catástrofe irreparable. Los asesores del presidente trabajan las 24 horas, analizando cada movimiento, cada mensaje y cada rumor. El objetivo es claro: evitar la guerra, consolidar la disuasión y garantizar la supervivencia nacional. Una África nuclear. La pregunta resuena con fuerza. ¿Sería este el amanecer definitivo de la soberanía africana o el inicio de una pesadilla incontrolable? El mundo observa, entre asombro y temor, cómo Burkina Faso, bajo el liderazgo del capitán Ibrahim Traoré, se prepara para romper el ciclo de dominio externo y vulnerabilidad histórica. Las calles de Ouagadougou se llenan de murales y pancartas celebrando la decisión de Traoré, mientras en las embajadas occidentales se refuerzan las medidas de seguridad y se elaboran planes de evacuación ante posibles disturbios o ataques. Burkina Faso no solo busca blindar su independencia, promete liderar un renacimiento africano, protegiendo los movimientos de liberación de sus vecinos y tejiendo alianzas inéditas. El concepto revolucionario del paraguas nuclear africano podría extender sus efectos a otros países del sur global, desatando una ola de solidaridad, pero también de desafíos inéditos frente a Occidente. Organizaciones como la Comunidad Económica de Estados de África Occidental, CEDEAO, y la Unión Africana debaten la posibilidad de crear un marco común para la gestión y supervisión de la energía nuclear en el continente. Algunos proponen la creación de una Agencia Africana de Energía Atómica, inspirada en la Agencia Internacional de Energía Atómica, pero con objetivos adaptados a la realidad regional. El monopolio nuclear occidental se tambalea. El surgimiento de una potencia nuclear africana marca la entrada de África en el club de las grandes potencias y acelera la llegada de un orden multipolar genuino. La proliferación nuclear será solo una amenaza o puede convertirse en la llave para democratizar el poder global al fin. Los analistas internacionales debaten. Algunos temen una carrera armamentista, otros ven en la disuasión nuclear la única vía para garantizar el respeto y la independencia de los países menos desarrollados. La doctrina de Traoré es tajante: un arsenal reducido, pero absolutamente creíble. Para Burkina Faso, la clave es la capacidad de asegurar represalias automáticas y devastadoras ante cualquier agresión, incluso contando solo con unas pocas cabezas nucleares. Es la promesa de que ningún país volverá a intervenir impunemente en África. Esta estrategia, conocida como disuasión mínima creíble, ha sido utilizada con éxito por países como Israel, que mantiene un arsenal no declarado, pero suficiente para disuadir cualquier ataque existencial. La lección es clara y brutal. Sin capacidad de disuasión propia, ni la prosperidad ni la seguridad africana serán respetadas en el escenario internacional. Solo así los intereses del continente dejarán de ser sacrificados en el altar de agendas ajenas.
La historia de los últimos 50 años demuestra que los países que han logrado mantener su independencia frente a potencias extranjeras han contado, en la mayoría de los casos, con algún tipo de capacidad de disuasión, ya sea militar, económica o nuclear. Pero este sendero abre riesgos mayúsculos. África podría ganar respeto y autonomía, pero también queda expuesta a una carrera armamentista regional, a la posible pérdida de control sobre el arsenal nuclear y al aumento de tensiones, tanto internas como externas. El caso de Pakistán e India es ilustrativo. La aparición de armas nucleares no eliminó los conflictos, pero sí los hizo más peligrosos y difíciles de gestionar. Además, el riesgo de proliferación a grupos no estatales o regímenes inestables es una preocupación real que exige mecanismos de control y supervisión estrictos. El desafío es inmenso, sobre todo para la juventud africana. A ella le corresponde transformar la dependencia y el sometimiento en una soberanía estratégica real. Construir una África que decida su destino, sin tutelas, pero también sin repetir los errores que otros cometieron. La educación, la formación técnica y la vigilancia ciudadana serán esenciales para garantizar que el poder nuclear se utilice con responsabilidad y en beneficio de todos. La revolución ya ha comenzado, y el mundo se enfrenta a una pregunta ineludible. ¿Estamos listos para una África nuclear que imponga sus propias reglas? La respuesta no es sencilla, pero lo cierto es que el reloj de la historia no se detiene. Cada día que pasa, la posibilidad de una África nuclear se acerca un poco más a la realidad. En el próximo acto, las primeras reacciones internacionales siembran incertidumbre y temor. ¿Quién dará el siguiente paso en este nuevo tablero nuclear? Las grandes potencias se reagrupan, los países vecinos ajustan sus políticas y millones de africanos miran al futuro con esperanza y temor. Hoy es el día en que nace la África nuclear. ¿Serás simple testigo o parte activa del cambio? La decisión está en manos de los pueblos africanos, pero también del resto del mundo. La historia juzgará a quienes, en este momento crucial, opten por la pasividad o la acción. Estamos en la frontera de una nueva era. La declaración de Ibrahim Traoré no es solo un titular más, es el primer paso de la revolución nuclear africana. Por vez primera, una nación del continente, Burkina Faso, desafía siglos de sometimiento y decide convertirse en la primera potencia nuclear indígena africana. Este camino no tiene retorno. El ejemplo de Burkina Faso inspirará a otros países a cuestionar su papel en el mundo y a exigir respeto y autonomía. Durante más de 5 siglos, África ha sido reducida a víctima en el tablero global, intervenida, chantajeada, siempre vulnerable ante amenazas nucleares ajenas. Hoy, ese relato se rompe. Gracias a alianzas secretas, tecnología prohibida y el aprovechamiento audaz de sus propios recursos, Burkina Faso pretende romper el ciclo de dependencia y abrir la puerta a una soberanía real. El desafío es monumental, pero también lo es la oportunidad. Pero este momento no es solo un hito para los libros de historia. Ignorarlo sería renunciar a la posibilidad de forjar una independencia genuina, decidir el rumbo del continente o anticipar amenazas devastadoras. La decisión de Traoré es una apuesta existencial: dotar a África de la máxima herramienta de disuasión y protección, o arriesgarse a provocar una carrera armamentista en una región inestable. La responsabilidad recae en toda una generación de líderes, científicos y ciudadanos. La pregunta ya no es si Occidente permitirá una África nuclear, sino si los africanos optarán por quedarse mirando, o por ser arquitectos valientes de su propio futuro. Los próximos años decidirán si la promesa de seguridad y autonomía se cumple, o si los riesgos superan a las oportunidades. La clave será la sabiduría colectiva, la cooperación regional y el compromiso con la paz y la justicia. Estamos ante un punto de no retorno. Cada ciudadano, cada líder, cada joven africano debe reflexionar antes de tomar partido. El silencio, en este instante, es una elección en sí misma, porque apartar la mirada hoy es renunciar a la opción de construir un destino soberano y justo, o de prevenir los peligros que acechan en las sombras. Como dijo una vez Nelson Mandela, la mayor gloria no es nunca caer,
sino levantarse cada vez que caemos. ¿Vas a limitarte a observar cómo otros escriben la historia o serás protagonista del cambio? La África nuclear nace hoy, y su futuro depende de quienes tengan la voluntad de actuar. El destino está en juego. Elige ser parte de la historia.